Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss. After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Put us in a box. Go ahead. That just gives us something to break out of. Because the next generation 2025 GMC Terrain Elevation is raising the standard of what comes standard. As far as expectations go, why meet them when you can shatter them? What we choose to challenge, we challenge completely. We are professional grade. Visit gmc.com to learn more. ¿Alguna vez has sentido que ya no puedes más? ¿Que tus fuerzas se agotaron, tu ánimo se desplomó y tu fe apenas sobrevive en medio de la tormenta? ¿Has llegado al punto de preguntarte si Dios realmente ve tu lucha, si escucha tus oraciones, si aún se acuerda de ti? Isaías 40 fue escritas para personas exactamente así, cansadas, desgastadas, atrapadas en el silencio del exilio y el dolor. Pero en medio de esa oscuridad, Dios levanta su voz y hace una promesa que atraviesa los siglos. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué significa realmente esperar en Dios? ¿Cómo se renuevan las fuerzas de un alma abatida? ¿Por qué este capítulo escrito hace miles de años sigue siendo una fuente inagotable de esperanza para millones? En este estudio bíblico, vamos a descubrir que Isaías 40 no es solo un texto poético, es un mensaje urgente, una medicina espiritual para tiempos de angustia y una llave para acceder a una vida fortalecida por el poder eterno de Dios. Prepárate. No solo vas a leer una promesa, vas a encontrarte con el Dios que levanta a los que no tienen fuerzas ni para seguir de pie. Isaías 40, 1-2. Se narra: consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Isaías 40 marca un giro profundo en la narrativa del profeta. Después de 39 capítulos donde el juicio y la advertencia son protagonistas, este nuevo comienzo irrumpe con una frase poderosa que no proviene de la emoción humana, sino del corazón del Dios que restaura: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. No es una sugerencia, es un mandato divino. No es una palabra vaga de aliento, sino un consuelo que lleva consigo la autoridad del Creador. Dios no ignora el sufrimiento de su pueblo. Él lo reconoce, lo confronta y sobre todo, lo sana. Este consuelo viene en un momento clave. Israel ha experimentado el peso del pecado, la distancia del exilio y el silencio que parecía interminable. Pero ahora, Dios habla con claridad: ha llegado el tiempo del perdón. La justicia ha sido satisfecha. La disciplina ha cumplido su propósito. El pecado ha sido perdonado. No por méritos humanos, sino por el amor inquebrantable de un Dios que permanece fiel a su pacto, incluso cuando su pueblo no lo ha sido. Cuando Dios dice hablad al corazón de Jerusalén, está ordenando un mensaje que penetre lo más profundo del alma. En la tradición hebrea, hablar al corazón no es una expresión sentimental. Es un acto de restauración. Es dirigirse al centro de la voluntad, al lugar donde se toman las decisiones que definen la vida. Y ese es precisamente el lugar donde la esperanza comienza a renacer. Dios no está interesado en cambiar solo las circunstancias. Él quiere transformar el interior de su pueblo. El texto continúa con una frase que a menudo se malinterpreta: que doble ha recibido de la mano de Jehová
por todos sus pecados. Algunos podrían leer esto como una exageración en el castigo, pero el sentido hebreo apunta a otra realidad. El castigo ha sido completo. Se ha pagado el precio. La deuda no solo ha sido saldada, ha sido tratada con justicia plena. No hay más condenación, solo queda la restauración. Este mensaje no es solamente para Israel, es también para nosotros hoy, porque también nosotros conocemos el exilio interior, la culpa, la sequedad espiritual, el cansancio del alma que ha luchado con su propio pecado y con las heridas del mundo. Y a nosotros también, el Dios eterno nos dice, consolad, consolad. No es una ilusión emocional, es una palabra que lleva el peso de su gloria. Es un llamado a recordar que no importa cuánto nos hayamos alejado. Si hay arrepentimiento, Dios siempre tiene preparado el abrazo del regreso. En un mundo donde el consuelo suele ser superficial, el de Dios es profundo, no está basado en minimizar el dolor, sino en redimirlo. No ofrece olvidar el pasado, sino transformar su significado. Y cuando Él dice que nos ha perdonado, es porque ha decidido restaurar por completo lo que parecía perdido. Isaías 40 abre así no solo un capítulo nuevo en la historia de Israel, sino también una puerta para todos los que se sienten cansados, avergonzados o apartados. Dios sigue siendo el mismo. Aún habla al corazón, aún consuela con poder, aún perdona con profundidad y aún llama a su pueblo con ternura para que vuelvan a casa, porque su misericordia no se agota y su amor no conoce final. Isaías 43:5 se narra, voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En el silencio árido del exilio, una voz se alza con urgencia, una voz que no clama desde la ciudad ni desde los templos, sino desde el desierto, allí donde todo parece estéril, donde no hay caminos, donde reina el vacío. Desde ese lugar resuena el mandato: preparad camino a Jehová. No es un llamado cualquiera, es la proclamación de que Dios viene, y viene no como una sombra del pasado, sino como un rey que se acerca para habitar con su pueblo. Isaías no solo anuncia esperanza, sino la llegada gloriosa de la presencia divina en medio de una nación herida. Este pasaje tiene un cumplimiento literal y profético. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista se identifica con esta voz. Él no fue un predicador de palacio ni un orador de multitudes en plazas urbanas. Su mensaje resonó en el desierto llamando al arrepentimiento, preparando al pueblo para la venida del Mesías. Pero más allá del cumplimiento histórico, el principio espiritual permanece. La preparación del camino del Señor comienza en el desierto del corazón humano. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. Esta es una obra de transformación interior. Los valles representan los lugares de tristeza, baja autoestima, desesperanza. Son esos espacios en nuestra vida donde nos sentimos vacíos, insuficientes, abandonados. Dios quiere elevar esos lugares. Quiere levantar el ánimo del caído, restaurar la dignidad del que ha sido humillado, llenar con propósito lo que antes solo era hueco. Por otro lado, los montes y collados representan la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia. Son esas áreas donde creemos no necesitar a Dios, donde dependemos más de nuestra lógica, posición o fuerza que de su voluntad. Dios también quiere bajarlos, no para destruirnos, sino para nivelar nuestro corazón, para que dejemos de vivir desde la arrogancia y comencemos a caminar en humildad. Lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Aquí vemos la imagen de caminos desviados, decisiones erradas, senderos confusos por los que muchas veces hemos caminado. Hay cosas en nosotros que necesitan ser corregidas, actitudes que deben cambiar, heridas que deben ser suavizadas. La preparación del camino del Señor no es externa, es profunda, es moral, es espiritual. Es una transformación del alma para que Dios encuentre un lugar recto por donde manifestarse.
La promesa que corona este pasaje es monumental, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. La gloria de Dios no está reservada a unos pocos, es para todos los que preparan el camino, para todos los que permiten que Él transforme sus valles, derribe sus montes, enderece sus sendas. La gloria no es un evento religioso, es la presencia viva de Dios actuando en medio de su pueblo. Y no es un deseo optimista, es una declaración irrevocable, porque la boca de Jehová ha hablado. En otras palabras, no hay fuerza humana ni circunstancia que pueda impedir que lo que Dios ha decretado se cumpla. Su gloria será vista, su presencia se manifestará, su camino será abierto, incluso si ahora solo ves desierto. Este pasaje nos confronta con una verdad. La venida del Señor no ocurre por sorpresa en un corazón desprevenido. Es necesario preparar el camino. No es Dios quien debe abrirse paso a la fuerza. Somos nosotros quienes debemos remover los obstáculos, nivelar el terreno, rendir el alma. Y esa preparación no empieza cuando todo está bien, sino cuando todo parece desértico. Porque el desierto en la economía de Dios no es una sentencia, sino un lugar de encuentro, de purificación y de nueva dirección. Hoy esa voz sigue clamando, no en un desierto geográfico, sino en medio del caos, del ruido, del cansancio de esta generación. Y su mensaje no ha cambiado. Prepara el camino, endereza tu corazón. Make your next vacation unforgettable on Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. Your local Benjamin Moore retailer is more than a paint expert. They're someone with paint in their soul, a sixth sense honed over decades. And if you have a question about paint, it's almost as if they can read your mind. I sense you need a 2-inch angle brush for the trim in your family room. Regal selected an eggshell finish and directions to the post office. Benjamin Moore paint is only sold at locally owned stores. Benjamin Moore. See the love. The summer sun hums, and all you crave is something cold and crisp. So you pour it. An icy cocktail made with Tequila Don Julio. Crafted with 100% Blue Weber agave, born under the Mexican sun, and made to be shared when the day runs long and the light gets golden. Shop now at donjulio.com. Please drink responsibly. Don Julio Tequila, 40% alcohol by volume, imported by Diageo Americas, New York, New York. Haz espacio para que la gloria de Dios se revele en tu vida. La gloria de Dios no se manifestará donde no se la espera. No se revelará en caminos torcidos ni en corazones endurecidos. Pero a quienes se rinden, a quienes escuchan la voz, responden con humildad. Él les promete algo que va más allá de la emoción o la religión, la manifestación real y transformadora de su presencia. Isaías 46, 8. Se narra voz que decía da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La voz que clama en el desierto no trae solo palabras de consuelo y restauración. También viene con una verdad que desnuda toda pretensión humana, la fragilidad del ser humano. Cuando Isaías escucha esa voz, pregunta ¿qué tengo que decir a voces? Y la respuesta es directa: que toda carne es hierba. No hay espacio para orgullo, no hay espacio para falsas seguridades. La primera condición para experimentar el poder y la gloria de Dios es reconocer cuán efímeros somos. El ser humano ha construido imperios, ha levantado torres, ha conquistado tierras, ha alcanzado logros extraordinarios, pero ante Dios todo eso es como la flor del campo, hermoso por un momento, frágil en su esencia, marchito bajo el soplo del viento. Esa es la condición de todo hombre.
Nuestra vida, con toda su belleza y fuerza, se marchita, no por fatalismo, sino por realidad espiritual, porque fuimos creados como criaturas, no como dioses, dependientes no autosuficientes, necesitados no soberanos. El viento de Jehová sopló en ella. Esta imagen no es de destrucción caprichosa, sino de una acción soberana. Es Dios quien permite que nuestras fortalezas humanas se desvanezcan. ¿Por qué? Porque mientras permanezcamos aferrados a nuestra gloria, a nuestra autosuficiencia, a nuestra falsa estabilidad, no podremos recibir las fuerzas que solo provienen de Él. Dios no se revela en la autosuficiencia humana, sino en la dependencia humilde. No se manifiesta en la altivez del corazón, sino en su quebranto. Esta palabra nos ubica, nos recuerda que no somos el centro del universo, ni siquiera el centro de nuestra propia historia. Todo lo humano se seca, todo lo temporal se desmorona. Toda gloria terrenal tiene fecha de caducidad, pero en medio de esa fugacidad, una declaración irrumpe con fuerza, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí está el contraste que define nuestra fe. Todo cambia, pero Dios no cambia. Todo se desgasta, pero su palabra permanece. Todo lo que el hombre construye es inestable, pero lo que Dios ha dicho se sostiene para la eternidad. Y esa palabra no es solo un libro, es una voz viva, es dirección, es promesa, es fundamento, es Cristo mismo, la palabra hecha carne, que vino a morar entre nosotros para mostrarnos que hay algo eterno en medio de este mundo fugaz. Este pasaje es una llamada al abandono de toda gloria vacía. Nos invita a dejar de confiar en lo que se ve, lo que se siente o lo que se presume. Es un llamado a volver a lo esencial, la palabra de Dios como roca firme, como alimento eterno, como brújula en medio de la confusión. El alma que se aferra a la palabra no teme el soplo del viento, porque ha echado raíces en lo eterno, en una cultura que exalta la apariencia, el logro, el reconocimiento y la autosuficiencia. Este mensaje es contracultural. Nos recuerda que todo lo que no nace de Dios se marchita, que toda fortaleza humana se agota, que toda sabiduría humana palidece ante la sabiduría del Altísimo. Pero también nos recuerda que aquel que confía en lo que Dios ha dicho no será movido, que hay esperanza para el alma quebrantada, que hay firmeza para el corazón que ya no quiere fingir ser fuerte, sino aprender a depender. Dios no se complace en nuestra debilidad, pero sí se manifiesta en ella, porque es en nuestra fragilidad donde su poder se perfecciona. Y es cuando aceptamos que somos como hierba, que comenzamos a vivir en la fuerza de lo eterno, no en la gloria pasajera de este mundo, sino en la fidelidad inquebrantable de su palabra. Isaías 40 no nos aplasta con nuestra pequeñez, nos libera de la mentira de la autosuficiencia, y al hacerlo, nos invita a descansar, no en lo que somos o tenemos, sino en lo que Dios ha dicho, porque su palabra permanece, porque su promesa no cambia, porque su fidelidad es la fuerza que renueva a los que reconocen su necesidad. Isaías 49:10. Se narra: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Después de anunciar la fragilidad del ser humano y la eternidad de la palabra de Dios, Isaías dirige su atención hacia un llamado urgente: proclamar con fuerza la venida de Dios. No es un llamado al silencio reverente ni a la timidez espiritual, es una orden clara: súbete sobre un monte alto, levanta la voz, anúncialo sin miedo. Es tiempo de hablar, y de hablar en alto. La anunciadora de Sión no puede quedarse en las sombras, no puede susurrar una noticia tan gloriosa. La proclamación de que Dios viene debe ser visible, audible, firme, porque cuando Dios se mueve, su pueblo no puede permanecer callado. El mensaje no se trata de lo que el hombre puede hacer, sino de lo que Dios está por hacer, y eso merece ser anunciado con convicción. El mandato de no temer implica que existe
una tensión real entre el mensaje que debe proclamarse y las voces que querrán silenciarlo. La anunciadora de Jerusalén enfrenta una cultura de escepticismo, una nación golpeada por el exilio, un pueblo que podría estar cansado de escuchar promesas, pero aún así, debe alzar su voz con valentía, porque el mensaje no depende de la respuesta de la gente, sino de la fidelidad de Dios que lo ha puesto en boca de su siervo. La frase clave es esta: ved aquí al Dios vuestro. No se trata de una doctrina, de un sistema religioso, ni de un movimiento político. Se trata de Dios mismo. No se presenta un ideal, una esperanza simbólica, sino a un Dios vivo, presente, cercano. La voz profética no dice, escuchad la teoría o considerad la posibilidad, sino, miren, aquí está. El Dios que parecía ausente ahora se revela. El Dios que pareció guardar silencio, ahora irrumpe con poder. Esta proclamación tiene dos componentes, poder y ternura. Primero, Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. La imagen aquí es la de un rey victorioso que no viene en debilidad ni incertidumbre. Su brazo no solo gobierna, sino que libera, sostiene, restaura. Su autoridad es total, y con ella trae justicia para su pueblo. Pero también se nos dice, su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Aquí no hay amenaza, sino promesa. Dios no viene con espada de juicio, sino con galardón en mano. El que ha esperado, el que ha creído en medio de la oscuridad, el que ha permanecido fiel, ahora recibirá su recompensa. Dios no olvida, Dios no pasa por alto. Él ve, recuerda y actúa a su tiempo. Esta parte del capítulo nos muestra que la proclamación del Evangelio no es una tarea opcional. Es un mandato que nace del reconocimiento de quién es Dios. Cuando hemos visto su gloria, cuando hemos experimentado su consuelo, cuando hemos oído su voz en el desierto, entonces no podemos callar, porque quien ha visto al Señor no se queda en silencio. Subimos sobre montes altos, no para exhibirnos, sino para que el nombre de Dios sea exaltado por encima de todo temor, toda confusión y toda mentira. El mensaje no es solo para el exilio, es para nosotros hoy. Dios sigue llamando a anunciadores, no necesariamente profetas en el sentido antiguo. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Sino hombres y mujeres que, habiendo sido consolados, restaurados y fortalecidos, ahora tienen la responsabilidad de levantar su voz y decir, aquí está nuestro Dios. No todos escucharán, no todos responderán. Pero eso no cambia la verdad ni disminuye el poder del mensaje. Porque cuando un alma se atreve a subir al monte y proclamar la fidelidad de Dios, el cielo respalda cada palabra, y el fruto de esa proclamación es eterno. Hoy Dios nos está diciendo, no escondas lo que te he mostrado, no calles lo que he hecho por ti, no temas lo que pensarán. Sube, habla, proclama, porque cuando levantas mi nombre, mi presencia se manifiesta. La restauración que Dios nos da no es solo para nosotros, es un fuego que debe encender a otros. Y mientras más alto nos atrevamos a levantar su voz, más lejos alcanzará su gloria. Que nuestra vida sea ese monte, ese púlpito,
esa plataforma desde la cual se diga con fuerza: ved aquí al Dios vuestro. Isaías 42, 13. Se narra quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas, los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? Después del mandato de proclamar la gloria de Dios, el profeta eleva la visión aún más alto. No basta con saber que Dios consuela, que Dios viene, que Dios premia. Isaías ahora quiere que lo contemplemos en su grandeza infinita, más allá de cualquier límite humano, por encima de cualquier categoría que podamos imaginar. ¿Cómo explicar lo que es inconmensurable? ¿Cómo poner en palabras lo que no cabe en el lenguaje humano? La respuesta de Isaías es sencilla pero poderosa: no se puede. Lo único que puede hacerse es declarar su majestad y permitir que esa visión derrumbe toda arrogancia humana. Isaías comienza con una serie de preguntas retóricas que confrontan la pequeñez del ser humano frente al poder del Creador. ¿Quién sino Dios puede tomar las aguas de los océanos y medirlas con el hueco de su mano? ¿Quién puede extender los cielos como si fueran una simple cortina, o pesar las montañas como si fueran ingredientes de una receta? Estas imágenes no son poéticas por simple estética, sino por revelación. Nos llevan a ver lo que nunca podremos abarcar, la inmensidad de aquel que todo lo creó y todo lo sostiene. Pero Isaías no se detiene en la grandeza física. También pregunta: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Aquí el enfoque cambia. Ya no es solo el universo visible, sino la sabiduría, el entendimiento, el consejo. No solo Dios es grande en poder, es perfecto en conocimiento. Nunca necesitó aprender, nunca pidió consejo, nunca fue instruido. Todo lo que es, lo ha sido desde siempre. Esta sección del capítulo responde a una necesidad espiritual profunda, la de recordar quién es Dios en medio del caos. El exilio, el dolor, las crisis tienden a empequeñecer nuestra visión de Dios. Cuando el sufrimiento golpea, muchas veces Dios se vuelve pequeño en nuestra mente. Comenzamos a pensar que no nos ve, que no entiende, que quizá no puede hacer nada. Isaías destruye esa idea de raíz. Nos obliga a mirar hacia lo alto y a declarar con humildad: no hay nadie como Él. Más adelante en los versículos 18 al 20, Isaías se burla de la locura de los ídolos. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El hombre fabrica sus propios dioses, modelados según su conveniencia, formados por manos humanas, sin vida, sin poder. Ídolos que no oyen ni ven, que no responden ni consuelan. Pero el Dios de Israel, el Dios verdadero, no puede ser reducido a una imagen. No se puede contener en una figura, ni encerrar en una religión. Él es incomparable. Este mensaje es profundamente relevante hoy. En un mundo saturado de sustitutos de Dios, fama, poder, placer, dinero, éxito, influencia, seguimos intentando llenar el vacío eterno con cosas temporales. Pero ninguna de ellas puede medir los cielos. Ninguna puede sostenernos en la prueba. Ninguna puede darnos vida verdadera. Solo Dios es suficiente. Solo Él es digno. Contemplar su grandeza no nos aleja de Él. Al contrario, nos libera. Porque cuando entendemos que Él está por encima de todo, dejamos de cargar con el peso de controlar todo. Cuando reconocemos que su sabiduría es perfecta, dejamos de angustiarnos por lo que no entendemos. Cuando creemos que su poder no tiene límites, encontramos descanso incluso en medio de lo imposible. Este pasaje nos invita a rendirnos, no en derrota, sino en confianza. Nos llama a soltar nuestras comparaciones, nuestros ídolos, nuestros razonamientos, y simplemente adorar, no al Dios que imaginamos, sino al Dios que es, al que mide los mares con su mano, que extiende los cielos con su palmo, que pesa montes y sopla vida donde todo parece muerto. No hay otro como Él, y ese es el fundamento más sólido para nuestra fe. Isaías 40:28. Se narra: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio,
y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías eleva el mensaje con una pregunta retórica que actúa como un llamado urgente al despertar espiritual. No has sabido, no has oído, no se trata de información nueva, sino de una verdad olvidada. El pueblo de Dios conocía estas cosas, pero el exilio, la desilusión, la espera prolongada y el dolor acumulado habían erosionado su memoria espiritual. Por eso el profeta no presenta una doctrina nueva, sino una verdad eterna que necesita ser recordada con urgencia. Dios no se cansa, nunca, jamás. Vivimos en un mundo que se fatiga. Todo se desgasta, el cuerpo, las emociones, las relaciones, incluso la esperanza. Pero aquí se nos dice que el Dios eterno, no uno temporal, no uno creado, no uno limitado, es el que creó los confines de la tierra. Esto no es solo una declaración sobre su poder creativo, sino también sobre su soberanía. Él no solo hizo todo lo que existe, sino que lo sustenta. Él no abandona su creación, no pierde el control, no se agota en su compasión, ni se debilita en su fidelidad. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. En el original hebreo el énfasis no está solo en la ausencia de fatiga física, sino en la imposibilidad misma de que Él llegue a un punto de agotamiento. Este versículo es una medicina directa contra la desesperanza, porque muchas veces, cuando nuestra vida se tambalea, proyectamos nuestras limitaciones sobre Dios. Pensamos que quizás ya se cansó de ayudarnos, que tal vez ya ha escuchado demasiadas veces la misma oración, que nuestra debilidad ha agotado su paciencia. Pero Isaías rompe esa mentira de raíz. Dios no desfallece. Dios no se cansa. A esto se añade una verdad aún más alta. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto no es una evasiva para no responder a nuestras preguntas, sino una afirmación de que la mente de Dios es infinitamente superior a la nuestra. Su manera de ver, de actuar, de planificar y de responder está por encima de toda lógica humana. Y eso no debería frustrarnos, sino consolarnos, porque si Dios fuera completamente comprensible, entonces sería igual que nosotros. Pero el hecho de que su entendimiento sea inalcanzable es precisamente lo que lo convierte en digno de confianza. A veces nuestra fe tambalea, no porque Dios haya fallado, sino porque no entendemos lo que está haciendo. Y ahí es donde entra la verdadera prueba. Seguiremos confiando incluso cuando no comprendemos, seguiremos esperando incluso cuando no vemos señales. Isaías nos responde con una verdad que sostiene: el Dios eterno, incansable, sabio más allá de toda medida, sigue obrando, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo comprendas. Este versículo no es una abstracción teológica, es un ancla para el alma agotada, porque cuando sientes que ya no puedes más, lo que necesitas no es una solución instantánea, sino una certeza eterna, que Dios sí puede, que Dios no se cansa de ti, y que su sabiduría está guiando cada paso incluso cuando todo parece desordenado. El cansancio no es pecado, la duda no es condenación, pero el olvido de quién es Dios sí puede hundirnos en una oscuridad innecesaria. Por eso Isaías pregunta con tanta fuerza: ¿no lo sabías? ¿No lo has oído? Es como si dijera: recuerda, despierta, levanta la cabeza. El Dios que te formó, el Dios que creó los confines de la tierra, sigue en su trono, y no ha dejado de mirarte. Hoy esta palabra sigue resonando para cada persona que se siente desgastada por la vida, aplastada por las responsabilidades, silenciada por la frustración. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Mamá, papá, mi cuerpo crece a un ritmo alarmante y la ropa que me compren ahora me quedará muy pequeña muy pronto. Pero su billetera no tiene que sufrir por la moda con los precios bajos de la vuelta a clases de Amazon. Amazon, gasta menos, sonríe más. Agotada por las luchas. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Solo necesitas ser recordar en quién estás confiando. Porque tu Dios, el Dios eterno, no se fatiga ni se rinde. Y cuando tú llegas al final de tus fuerzas, Él apenas está comenzando a actuar. Isaías 40, 29, 30. Se narra, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Después de afirmar que Dios no se fatiga ni se cansa, Isaías nos presenta una verdad aún más asombrosa. Ese Dios incansable no guarda su fortaleza para sí, sino que la imparte. Él no solo es fuerte, Él da fuerza, y no la da a los que aparentan tenerla todo el tiempo, ni a los que se mantienen siempre en pie como si fueran autosuficientes. La da a quienes reconocen su límite, a los que se declaran agotados, a los que ya no tienen con qué continuar. Él da esfuerzo al cansado. Este cansancio no es solo físico, sino existencial. Es el agotamiento del alma, el peso emocional de batallas prolongadas, la fatiga que llega cuando nuestras fuerzas internas ya no responden. Isaías nos dice que Dios no desprecia a los que están en ese punto. Al contrario, es precisamente allí donde Él comienza a obrar con poder. La segunda frase amplía, la magnitud de esta promesa multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No dice que fortalece al que está débil, dice que actúa cuando ya no queda nada, cuando el depósito está vacío, cuando el alma se arrastra, cuando el corazón ya no encuentra motivación. Dios no solo restaura, Él multiplica. Donde hay cero, Él hace abundar. Donde hay ruina, Él levanta cimientos nuevos. Este pasaje derriba la idea de que Dios solo obra con los fuertes, los preparados o los que aparentan tener todo bajo control. Isaías deja claro que incluso los muchachos, símbolo de energía, vigor, vitalidad, se fatigan. Aún los jóvenes, en la cúspide de su fuerza natural, flaquean y caen. ¿Qué nos enseña esto? Que toda fuerza humana es limitada, que ningún recurso propio es suficiente para sostenernos eternamente, que la vida misma nos llevará, una y otra vez, al umbral del cansancio, para que allí podamos encontrarnos con la fuente verdadera, Dios mismo. El mensaje aquí no es de autosuperación, sino de dependencia redentora. El cansancio no es un obstáculo para Dios, es la puerta por la que Él entra. Porque cuando se agotan nuestras fuerzas, cuando se terminan nuestras estrategias, cuando dejamos de fingir que podemos con todo, entonces estamos listos para recibir lo que solo Él puede dar. Muchos viven hoy con una carga silenciosa. Se muestran fuertes por fuera, pero por dentro están exhaustos. Han luchado por años con responsabilidades, dolores, enfermedades, batallas internas que nadie ve. Se han convencido de que deben seguir resistiendo por su cuenta. Pero este pasaje es un llamado a soltar esa carga, a admitir la verdad que libera. Estoy cansado, Señor. Ya no puedo más, y en esa confesión no hay vergüenza. Solo hay espacio para el milagro. Porque Dios no multiplica fuerzas donde todavía creemos tener control. Él multiplica donde no hay ninguna. Donde hay rendición, donde hay sinceridad, donde el alma reconoce que ha llegado al final. Y es entonces cuando el principio de una nueva fortaleza comienza. Esta parte de Isaías 40 nos lleva a redefinir la palabra fuerza, no como resistencia humana, sino como energía impartida por el Espíritu, no como orgullo que resiste, sino como humildad que recibe. Dios no nos invita a fingir que no estamos agotados. Nos invita a venir a Él tal como estamos, sabiendo que su fortaleza se perfecciona no en la apariencia de poder, sino en la autenticidad de la debilidad. Hoy, si te sientes débil, no estás descalificado. Estás en el lugar perfecto para experimentar el milagro. Si has caído, si te falta aliento, si no sabes cómo seguir, hay una promesa escrita desde la eternidad.
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esa promesa no depende de tu estado emocional, ni de tu pasado, ni de tu capacidad. Depende únicamente de su carácter. Y Él es fiel. Isaías 40:31. Se narra: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El capítulo culmina con una declaración poderosa, quizás una de las más citadas y amadas de toda la Escritura, una promesa dirigida no a todos, sino a un grupo muy específico, los que esperan en Jehová, no a los impacientes, no a los que confían en su propia fuerza, no a los que buscan salidas fáciles. Esta es una promesa para aquellos que han aprendido el arte sagrado de esperar. Esperar en Dios no es inactividad, no es pasividad ni resignación. En hebreo, la palabra utilizada para esperar implica una esperanza activa, una tensión de fe, una disposición interior que se aferra a Dios incluso cuando no hay señales visibles. No se trata de sentarse a ver si algo ocurre, sino de permanecer con los ojos en Él, confiando que, aunque parezca tarde, Él no falla, porque cuando todo lo demás se detiene, la esperanza que permanece en Dios empieza a levantar vuelo. El texto dice que tendrán nuevas fuerzas, no dice recuperarán sus fuerzas, como si se tratara de restaurar lo que una vez tuvieron. Isaías va más allá. Habla de una fuerza completamente nueva, una energía que no proviene de la carne, sino del espíritu. Es una renovación desde lo profundo, un poder fresco, celestial, inyectado por Dios mismo en el alma del que ha esperado. Levantarán alas como las águilas. Esta imagen no es casual. El águila no huye de la tormenta, la enfrenta. Y cuando los vientos se hacen más fuertes, ella no se resiste, los utiliza para elevarse aún más alto. Mientras otras aves buscan refugio, el águila se remonta por encima de la tormenta, donde el cielo está en calma. Isaías no dice que Dios eliminará las tormentas, sino que nos dará alas para sobrevolarlas. No se trata de escapar del problema, sino de ser llevados a una altura, donde el temor y el caos ya no nos gobiernan. Luego dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es un retrato de perseverancia. En la vida hay momentos donde corremos, temporadas de avance, conquista, crecimiento, y hay momentos donde solo podemos caminar, días donde cada paso requiere fe, donde no hay emoción, pero seguimos. Y aquí está la promesa: en ambas circunstancias, Dios nos sostiene, tanto en la velocidad como en la lentitud, tanto en la victoria como en la resistencia silenciosa. Su fuerza es suficiente. Este versículo es un grito contra la desesperanza. Nos recuerda que la clave no está en evitar el cansancio, sino en esperar en la fuente que lo renueva, que nuestra alma no fue creada para correr sola, sino para apoyarse en aquel que nunca se cansa, que los que se rinden a su tiempo perfecto son renovados, fortalecidos y capacitados para volar por encima de todo aquello que intenta detenerlos. La espera en Dios no es castigo, es entrenamiento. En ella se forja la paciencia, se purifica la fe, se destruye el orgullo y se revela el verdadero carácter de nuestra confianza. En la espera aprendemos que la victoria más grande no es siempre salir rápido del valle, sino aprender a caminar en él sin perder la dirección. Muchos están cansados hoy no por lo que cargan, sino por cómo lo cargan, porque han intentado volar con sus propias alas, correr con su propia fuerza, caminar sin apoyarse en la promesa. Pero Isaías nos ofrece un camino mejor: esperar en Jehová, no en un sistema. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. In the time it takes us to say, we're using Folgers instant coffee, seamlessly blended with water and ice.
A splash of whatever kind of milk is your thing. And gotta get that caramel drizzle. All to make a toasty, roasty, caramel iced coffee. You could be enjoying it. Every damn sip of it. Damn right. It's Folgers Instant. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. No en una persona, no en un resultado. Esperar en el único que puede renovar el alma desde adentro hacia afuera. Esta es la diferencia entre los que solo sobreviven y los que viven en plenitud. Los primeros luchan hasta que se agotan, los segundos esperan y reciben fuerzas nuevas, no porque sean más fuertes, sino porque han aprendido a depender del Dios que nunca falla. Hoy, el llamado es claro. Si estás agotado, si has perdido impulso, si sientes que caminas sin fuerza, vuélvete a la espera santa, no con ansiedad, sino con fe, no con frustración, sino con confianza, porque hay una promesa que sigue vigente. Los que esperan en Jehová levantarán alas, volarán, correrán, caminarán, y no caerán, porque Dios mismo será su fuerza. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40 no es solo un capítulo profético, es un despertar espiritual. Es la voz de Dios resonando en medio de generaciones cansadas, recordándoles que la esperanza en Él no es una ilusión sino una fuente real de poder, restauración y propósito. No se trata de poesía para tiempos de calma, es un mapa para sobrevivir al exilio del alma, un grito de esperanza para los que caminan en oscuridad, un bálsamo para quienes se han sentido olvidados por el cielo. Este capítulo comenzó con la palabra consolad, y termina con la palabra fuerzas. Ese es el viaje completo de la fe, del consuelo a la fortaleza, del quebranto a la renovación, de la desesperanza al vuelo. Y en medio de ese camino, Dios nunca se ausenta. Él guía, sostiene, habla y transforma. La esperanza que describe Isaías no es frágil ni efímera. Es una esperanza anclada en la eternidad del carácter de Dios. Porque a lo largo del capítulo, vemos una línea firme. Dios consuela, Dios perdona, Dios revela su gloria, Dios permanece cuando todo pasa, Dios viene con poder, Dios es incomparable, Dios no se cansa, amanece, y finalmente, Dios renueva. Esa es su naturaleza, esa es su fidelidad, ese es el Dios que nunca cambia. Los que aprenden a esperar en Él, se convierten en un tipo diferente de creyente. Su fe no depende del resultado visible. Su gozo no depende de las circunstancias. Su firmeza no proviene de su propio esfuerzo. Han aprendido el arte sagrado de vivir en la presencia de Dios, y eso cambia todo. Vivir en su presencia no significa evasión de la realidad, sino discernimiento en medio de ella. Es caminar entre las multitudes sin perder el enfoque. Es enfrentar la rutina sin agotarse por dentro. Es correr sin desfallecer. Es sufrir sin rendirse. Porque quien ha aprendido a esperar en Dios, ha aprendido a respirar con el ritmo del cielo. Este capítulo también revela que el verdadero cansancio del alma no viene del trabajo, sino de vivir lejos del propósito eterno. Por eso la solución no es el descanso físico solamente, sino la conexión viva con el Dios que da nuevas fuerzas. Quienes viven esperando en Jehová no solo sobreviven, renacen, resurgen, vuelan. Isaías no estaba hablando a personas perfectas. Hablaba a los exiliados, a los dolidos, a los cansados de tanto esperar. Y sin embargo a ellos les fue dada esta promesa. Tendrán nuevas fuerzas. Eso significa que la historia no termina con el dolor, que la temporada de caída no es definitiva, que incluso las alas rotas pueden ser restauradas, que aunque todo en tu entorno parezca seco, Dios aún sopla vida sobre tus huesos. Y esta esperanza no se agota, es eterna, porque su fuente es eterna. El mismo Dios que habló a Isaías sigue hablando hoy. El mismo Dios que levantó al pueblo de su humillación
sigue restaurando corazones cansados. Su presencia no envejece, su poder no caduca, su misericordia no se agota, y su promesa sigue viva. Los que esperan en Jehová, este es tu llamado, no te conformes con caminar cansado cuando puedes volar renovado. No vivas con el alma encorvada cuando el Creador te ha diseñado para elevarte con alas de fe. No des por terminado lo que Dios aún está escribiendo. Su gloria no ha dejado de manifestarse, su mano no se ha acortado, su palabra no ha caducado, su presencia no se ha ido. Isaías 40 nos recuerda que la espera no es una pausa, es una puerta, es la antesala del vuelo. Es el campo donde Dios cultiva la fe que trasciende las emociones. Es el horno donde se forja el carácter de los que serán levantados. Y si decides esperar en Él, no solo sobrevivirás, serás transformado, serás renovado, serás sostenido, volarás. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.